El Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentó hoy un nuevo documento titulado Mater Populi Fideles, o la Madre del Pueblo Fiel de Dios. Denominada Nota Doctrinal, aborda las cuestiones teológicas y pastorales. Durante siglos, los últimos momentos de la Virgen María han sido uno de los temas más confusos de la historia cristiana. Su tumba fue sellada y protegida, y se denegó todo intento de estudiarla. Algunos creían que abrirla podría confirmar antiguas tradiciones, mientras que otros advertían que podría poner en tela de juicio enseñanzas arraigadas. Si se encontraran sus restos, se reconfigurarían los registros históricos. El Vaticano publicó un nuevo documento que ofrece aclaraciones sobre los títulos aplicados a la Santísima Virgen María, que han sido motivo de controversia durante muchos años. Si la tumba estuviera vacía, las implicaciones serían mucho más difíciles de explicar. Cuando los científicos finalmente obtuvieron permiso para romper el sello, nada en su interior coincidía con lo que esperaban. El antiguo misterio. Aunque el misterio que rodeaba los últimos momentos de María era bien conocido, el desafío más profundo radicaba en la escasez de información que las primeras fuentes registraban sobre sus últimos días, y en profundizar en la comprensión del papel de María en la historia de la salvación, sin eclipsar la singular mediación de Cristo. Los primeros escritos cristianos se centraron en gran medida en su papel durante la vida de Jesús, pero apenas ofrecieron detalles sobre cómo terminó su propia vida. Las tradiciones posteriores intentaron llenar esos vacíos, pero no coincidían entre sí. Algunas describían una muerte pacífica entre los apóstoles. Otras afirmaban que fue llevada del mundo en su forma física. Algunos grupos primitivos incluso informaron que desapareció mientras oraba y nunca más fue encontrada. Estos relatos contradictorios dejaron a los historiadores con un enigma que ninguna generación había podido resolver. La confusión convirtió el destino de María en algo más que una cuestión de fe. Se convirtió en una seria cuestión histórica. Su importancia en la identidad cristiana hizo necesario que los eruditos comprendieran lo que realmente sucedió. La desaparición o partida física de alguien de tal relevancia constituiría un acontecimiento trascendental en la historia de la humanidad, por lo que cada pista relacionada con sus últimos momentos tenía gran peso. Los historiadores buscaron documentación. Los primeros creyentes transmitieron historias de generación en generación en las iglesias locales. Estas historias estaban cargadas de emoción, temor y confusión, pero rara vez coincidían entre sí. Algunas fueron escritas siglos después de los hechos que describían, lo que dificultó aún más la confirmación de la verdad. Entre todas estas historias, un lugar destacó como la afirmación más consistente. Muchas tradiciones apuntaban a un lugar de sepultura en el Valle de Cedrón, en Jerusalén. El valle se encuentra entre la Ciudad Vieja y el Monte de los Olivos, un lugar con una larga tradición religiosa. Alberga las tumbas de profetas y reyes. Por lo tanto, la idea de que María pudiera haber sido enterrada allí cobró gran fuerza. Los primeros viajeros escribieron que la zona estaba impregnada de un silencio inusual. Según algunas familias locales con raíces que se remontan a generaciones, el lugar era tratado con cautela, como si la gente presintiera algo extraño en él. La tumba relacionada con María llegó a ser conocida como un lugar que no debía ser perturbado. Un túnel como este que se extiende desde un importante monumento religioso, como la tumba de Cristo, incluso tiene un pozo que llega hasta el suelo. Los antiguos cristianos lo custodiaban de maneras que parecían extremas. Los registros de los primeros monjes muestran que mantenían la entrada sellada y advertían a los visitantes que no tocaran la piedra. Su tono expresaba un profundo respeto pero también temor. Según algunos de estos relatos, perturbar la tumba podía acarrear consecuencias inexplicables. También circulaban rumores transmitidos de generación en generación entre las familias locales de que un grupo de ladrones intentó entrar en la cámara. Nunca se les encontró y solo quedaron sus herramientas esparcidas cerca de la entrada. Esta historia reforzó la creencia de que el lugar albergaba un peligro que no debía desafiarse.
Este temor, mezclado con devoción, mantuvo la tumba sellada mucho después de que muchos otros lugares sagrados se abrieran al estudio. A medida que los debates se intensificaban y las herramientas modernas mejoraban, la verdadera pregunta cambió. Los investigadores ya no se preguntaban por qué existía la tumba, sino por qué había permanecido intacta en un mundo que lo examinaba todo. Esa curiosidad impulsó a los eruditos hacia la siguiente etapa, la tumba prohibida. A medida que crecía el interés por la arqueología bíblica durante los siglos XIX y XX, los eruditos enviaban cartas a las autoridades eclesiásticas solicitando permiso para inspeccionar el yacimiento. Según los archivos, la mayoría de estas solicitudes fueron rechazadas sin discusión. La tumba se consideraba demasiado sagrada para ser profanada. Algunos líderes temían que su apertura provocara indignación pública. Otros admitieron en privado su preocupación por lo que pudiera encontrarse en su interior. Las solicitudes no cesaron. Cada década llegaban nuevas cartas, algunas procedentes de universidades. Algunas provenían de investigadores privados, otras de funcionarios gubernamentales que creían que la tumba tenía valor histórico. La respuesta siempre era la misma: no era el momento adecuado. La tumba era sagrada, los riesgos eran demasiado grandes. Según informes de historiadores de la Iglesia, algunos funcionarios incluso se negaron a reunirse para tratar el tema. Creían que la tumba debía permanecer sellada para siempre. Con el avance de la tecnología, el interés aumentó. Los escaneos terrestres y las imágenes remotas revelaron estructuras inusuales bajo el valle, lo que planteó nuevas preguntas. Los arqueólogos argumentaban que el estudio de la tumba podría aportar información valiosa sobre el mundo cristiano primitivo. Sus propuestas eran más detalladas y respetuosas, pero seguían recibiendo negativas. Usamos un escáner láser portátil para documentar todas las piedras que se retiraron del santo edículo. Algunos líderes religiosos creían que la tumba estaba protegida por una razón. Otros temían que perturbarla pudiera confirmar historias que era mejor dejar como tradiciones. La situación política en torno a Jerusalén dificultó aún más el proceso. Cada cambio de gobierno trajo consigo nuevas reglas. Algunas administraciones protegieron el sitio para evitar conflictos con grupos religiosos. Otros sencillamente no querían involucrarse. Esta inestabilidad generó largos periodos en los que ni siquiera se podían presentar nuevas propuestas. El punto de inflexión llegó con el cambio de liderazgo en la institución que protegía la tumba. Una nueva autoridad asumió el cargo, el padre Matteo Renaldi. Era conocido por su interés en la arqueología y por su convicción de que la historia y la fe podían complementarse. Quienes lo conocían bien decían que era cauto, pero abierto a nuevos hallazgos. Cuando los investigadores le presentaban una nueva propuesta, no la rechazaba. Estudiaba los documentos, consultaba con sus asesores y exigía estrictas medidas de seguridad. La revisión duró meses. La presión aumentó por parte de investigadores y medios de comunicación que consideraban que ya no había tiempo para la indecisión. Dentro de la institución, el debate se tornó tenso, pero finalmente, el padre Renaldi aprobó la excavación bajo supervisión controlada. El anuncio sorprendió tanto a los líderes religiosos como a los científicos. Los preparativos comenzaron rápidamente. La historia de la doctrina de la fe decía que este documento tenía un valor especial superior a otros. Se asignaron equipos de seguridad para custodiar el sitio. Se envió equipo. Expertos viajaron a Jerusalén. Para cuando el equipo de excavación llegó al valle, la atmósfera había cambiado. Todos presentían que estaban a punto de vivir un momento que sería recordado por mucho tiempo, rompiendo el sello. En la mañana de la excavación, la atmósfera alrededor del valle de Kidron cambió. El equipo de científicos y los arqueólogos se reunieron cerca de la entrada sellada, e incluso los más experimentados parecían inquietos. Según los informes, algunos admitieron que la tarea les resultaba más ardua que cualquier excavación que hubieran intentado antes.
Cámaras, equipos y funcionarios estaban listos, pero el grupo guardó silencio durante varios minutos. Sabían que la piedra frente a ellos había permanecido intacta durante siglos, y cada uno comprendía la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. El proceso comenzó lentamente. El equipo trabajó con meticulosa precisión mientras colocaban herramientas a lo largo del borde de la antigua losa. Evitaron la fuerza y aplicaron una presión constante para aflojarla. La piedra opuso resistencia al principio, como si se hubiera asentado más profundamente en su lugar con el tiempo. Cada pequeño movimiento fue monitoreado y registrado. El equipo temía causar daños que pudieran borrar detalles históricos. Según un testigo en el lugar, el eco de las herramientas en el valle puso a todos en tensión. Cada golpe parecía más fuerte de lo esperado, como si la piedra reaccionara a la perturbación. A medida que la piedra se movía, los grabados que rodeaban la entrada se hicieron más visibles. El equipo los había documentado previamente, pero bajo el nuevo ángulo de las luces de trabajo se veían con mayor claridad. Algunos miembros del grupo informaron posteriormente que las figuras talladas parecían inclinarse hacia los trabajadores. Los rostros de ángeles santos y guardianes se veían más nítidos, casi como si observaran el proceso. Esto generó una sensación de inquietud entre varios miembros del equipo. Algunos retrocedieron para tranquilizarse antes de continuar. Cuando la losa finalmente se movió, una suave corriente de aire escapó del interior de la tumba. Trajo consigo un olor extraño. Era tenue, pero inconfundible. Los científicos lo describieron como el olor a humo de vela. Lo inquietante era que no había ardido ninguna llama allí durante un número desconocido de siglos. El olor persistió el tiempo suficiente para inquietar al grupo antes de desvanecerse. Se alzaron las linternas al ensancharse la abertura. La luz no llegaba muy lejos. La oscuridad del interior se sentía inusualmente densa. En lugar de dispersarse al ser alcanzadas por los haces de luz, las sombras absorbían la luz y mantenían su forma. Este efecto desconcertó a algunos miembros del equipo. Revisaron sus equipos, pero no encontraron ninguna avería. La oscuridad simplemente se comportó de una manera que ninguno esperaba. Los primeros pasos en el interior revelaron un pasaje estrecho que descendía a mayor profundidad de lo que indicaban los escaneos iniciales del terreno. Los escalones de piedra estaban desgastados, pero eran estables y conducían hacia abajo a un espacio que parecía más antiguo que la entrada. A medida que el equipo avanzaba hacia el interior, sus luces revelaron tenues pinturas en las paredes. Las imágenes mostraban sencillos símbolos cristianos primitivos. Algunos parecían figuras de peces. Otros se asemejaban a pequeñas cruces y ramas de palma. También había figuras que parecían ser personas de pie, con las manos levantadas en oración, aunque los detalles se habían desvanecido con el tiempo. Una pintura parecía mostrar a un grupo de mujeres que llevaban cántaros. Otra parecía una figura solitaria de pie junto a una forma más grande, que podría haber sido una puerta o un santuario. Lo que inquietó al grupo fue cómo cambiaban estas pinturas al ser vistas desde diferentes ángulos. Desde una posición las imágenes se veían apagadas y planas. Desde otra, los colores parecían más nítidos, casi como si la pintura hubiera sido retocada recientemente. Este efecto no tenía una explicación clara, y varios miembros del equipo se acercaron para revisar sus luces sin saber si el brillo variaba o si las pinturas reaccionaban a la iluminación. Cuanto más se adentraban, mayor era la tensión. La combinación del aroma, la oscuridad antinatural y el movimiento de las obras de arte generaba una creciente sensación de pavor. Cada uno sentía que se acercaba a algo que había estado oculto por alguna razón. Pero por muy profundo que pareciera el descenso, nada los preparó para lo que les esperaba al fondo. La primera gran sorpresa. El pasaje se ensanchó hasta que el equipo entró en la cámara más profunda. Escaneos anteriores habían mostrado varias habitaciones ocultas bajo el valle, pero esta destacaba por ser la más compleja. Las paredes tenían más marcas que ninguna otra que hubieran visto, y el aire se sentía más denso en el momento en que entraron.
El grupo comprendió que habían llegado al corazón de la tumba y la tensión aumentó bruscamente mientras avanzaban hacia la gran estructura de piedra en el centro. El sarcófago dominaba la sala. Era más pesado y grande de lo esperado, y su tapa encajaba perfectamente con la base. No había grietas ni señales de manipulación. La piedra parecía intacta desde el día en que fue sellada. El arqueólogo principal les indicó a todos que mantuvieran la calma. Los técnicos revisaron su equipo, ajustaron las correas de elevación y se prepararon para levantar la tapa con movimientos lentos y firmes. Nadie quería cometer un error. La tapa se levantó sin resistencia. Tan pronto como se movió, una leve bocanada de aire viciado escapó. Las luces se movieron sobre el interior y el equipo se quedó paralizado. El sarcófago estaba completamente vacío. El interior presentaba piedra lisa, sin fragmentos de tela, sin huesos ni objetos funerarios. Nada indicaba que un cuerpo hubiera sido depositado allí. El silencio que siguió fue tenso. Varios miembros se acercaron sin estar seguros de si veían correctamente. El arqueólogo principal examinó los bordes interiores. No había marcas de arañazos, ni polvo de piedra removido, ni indicios de entrada forzada. Dado que la entrada a la cámara había permanecido sellada durante siglos, las probabilidades de que se hubieran extraído eran mínimas. Algunos miembros del equipo intentaron explicar el vacío. Sugirieron que los restos podrían haber sido trasladados hacía mucho tiempo. Discutieron la posibilidad de un robo citando relatos locales no verificados sobre reliquias robadas del valle. Otros argumentaron que los saqueadores de tumbas siempre dejan rastros. Las herramientas, las piedras desplazadas y las superficies alteradas siempre revelan su origen. Ninguno de esos indicios apareció aquí. Algunos arqueólogos plantearon una idea diferente. Señalaron que varias tradiciones cristianas afirman que el cuerpo de María nunca permaneció en el mundo. Según ellos, una tumba vacía encajaría con esa narrativa, aunque ninguno estaba dispuesto a llegar a esa conclusión sin pruebas. La sugerencia generó tensión, porque insinuaba una posibilidad que iba mucho más allá de las explicaciones arqueológicas habituales. Algunos sugirieron que se había identificado la tumba equivocada, pero esa idea se desvaneció rápidamente. Los escaneos coincidieron con la ubicación de la cámara y con antiguos registros de peregrinos. Las inscripciones y la disposición eran consistentes con las descripciones transmitidas durante siglos. Todas las pruebas apuntaban a que este era el sitio correcto. La frustración y la incredulidad se extendieron entre el grupo. Algunos expresaron su enfado no hacia nadie en particular, sino hacia la total falta de respuestas. El procedimiento continuó. Se tomaron fotografías, se recogieron muestras. Sin embargo, el vacío seguía siendo el problema central. Si nunca hubo un entierro allí, entonces algo más había sucedido antes de que se sellara la tumba. Esta constatación cambió el rumbo de toda la misión. Mientras el equipo registraba el resto de la cámara, nuevos hallazgos sugirieron que la tumba contenía mucho más que un ataúd vacío, evidencia de un evento divino. La conmoción que les produjo el sarcófago vacío impulsó al equipo a registrar cada rincón de la cámara. Sus linternas recorrieron el suelo de piedra y detectaron algo que yacía cerca de la pared del fondo. Se trataba de un sudario doblado. La tela parecía frágil, pero sus diseños eran nítidos. Líneas doradas formaban figuras sencillas, pero precisas. Según los expertos textiles del equipo, el estilo de tejido recordaba al de principios del siglo I. La presencia de oro en el hilo lo hacía aún más singular. Sugería que quienquiera que estuviera destinado a descansar allí tenía una importancia excepcional. A pocos pasos de la tela, una tablilla de piedra se apoyaba contra la pared. El polvo se había acumulado sobre la pieza, pero los grabados que había debajo eran nítidos. Las inscripciones estaban escritas en arameo y griego, lenguas que se usaban en los primeros años del cristianismo. A medida que el equipo retiraba la suciedad, la escritura se hacía más clara. Las palabras no parecían una oración, sino un registro,
Unas pocas líneas describían un instante en que la luz inundaba el lugar. Otra mencionaba una voz o presencia innombrable. El equipo documentaba cada sección con creciente inquietud. Los grabados en las paredes aumentaban la tensión. Al iluminarlos con mayor intensidad, las figuras se hicieron más visibles. Las imágenes mostraban a María rodeada de figuras que parecían seres celestiales. Sus manos estaban colocadas bajo sus brazos y hombros elevándola. La obra de arte era sencilla y antigua, pero su significado era directo. No mostraba dolor ni un entierro tradicional. Mostraba una ascensión. Mientras seguían examinando la cámara, el equipo notó algo extraño en la disposición de las reliquias. No estaban dispersas como lo estarían después de un robo o un derrumbe. Cada objeto parecía dispuesto con intención. La tela estaba doblada cuidadosamente. La tablilla y chambalilla estaba colocada de forma segura en una esquina. Las tallas estaban orientadas hacia el sarcófago central. La disposición parecía deliberada, casi ceremonial. Una inscripción destacaba más que las demás. Describía a un testigo que vio los cielos abrirse. Sus palabras sugerían un acontecimiento que causó temor y asombro al mismo tiempo. Cerca de ese pasaje había un nombre tallado con trazos claros: Tomás. Este detalle llamó la atención de inmediato. La tradición cristiana primitiva afirmaba que el apóstol Tomás llegó después del fallecimiento de María y encontró su tumba vacía. Algunos investigadores del equipo se preguntaron si esta inscripción estaba relacionada con esa historia. La idea seguía siendo una mera especulación, pero avivó la creciente tensión. Lo que desconcertó aún más a los expertos fue el estado de conservación de los artefactos. Parecían mucho mejor conservados de lo que cabría esperar de objetos sellados durante siglos. Según algunos miembros del equipo, la conservación resultaba antinatural. Cada objeto presentaba una claridad que desafiaba las expectativas. Con cada detalle, el equipo sentía que crecía su sospecha. Estas reliquias no describían un simple entierro. Señalaron un momento que parecía desafiar toda explicación natural. Pero las reliquias, por muy poderosas que sean, no son más que objetos. Lo que siguió no fue un artefacto. Fue algo que los investigadores vivos sintieron, oyeron y vieron. La tumba reaccionó. Cuanto más profundizaba el equipo en el estudio de las reliquias, más cambiaba la atmósfera dentro de la tumba. Según varios investigadores, una sensación opresiva se apoderó de la cámara, como si ojos invisibles siguieran sus movimientos. Algunos miembros del equipo intentaron ignorarla, pero otros dejaron de trabajar y miraron a su alrededor con evidente incomodidad. Al menos 2 personas retrocedieron hacia la entrada sin decir palabra. Más tarde admitieron que la sensación de ser observados se volvió tan intensa que la sintieron físicamente. El cambio emocional ocurrió repentinamente. Llegó en oleadas que afectaron a diferentes personas en diferentes momentos. Un investigador relató haber sentido una oleada de asombro, lo suficientemente fuerte como para provocarle lágrimas. Otro sintió una tristeza abrumadora que le dificultaba hablar. Un tercero describió un miedo agudo que surgió sin previo aviso. Ninguna de estas reacciones se reflejó en los equipos. No hubo descensos de temperatura ni lecturas de gases que lo explicaran. Las emociones aparecieron sin causa aparente. Luego llegaron los susurros. La primera persona que los mencionó pensó que se los estaba imaginando. Afirmó haber oído una voz suave cerca de la pared del fondo. Al darse la vuelta no había nadie. Minutos después, otros 2 miembros del equipo informaron haber oído sonidos débiles que parecían palabras. El equipo activó los dispositivos de audio y los colocó alrededor de la cámara. No se registró nada. Todas las grabaciones permanecieron en silencio. Los susurros fueron escuchados por oídos humanos, pero nunca aparecieron en ningún dispositivo. Las luces que habían permanecido encendidas desde el inicio de la excavación comenzaron a parpadear. Al principio parecía un problema típico del equipo. El equipo revisó las conexiones y las fuentes de alimentación.
Todo estaba estable. Solo las luces dentro de la tumba presentaban fallas. Las luces del exterior de la cámara y del pasillo funcionaron sin interrupción. Los escáneres y monitores del interior de la tumba se apagaron sin previo aviso y volvieron a la normalidad una vez retirados de la cámara. El patrón se repitió hasta que el equipo se vio obligado a admitir que el problema no era mecánico. El suelo añadía otra capa de tensión. Varias personas sintieron una leve vibración bajo sus botas. No se parecía a un terremoto ni a un desplazamiento estructural. Se movía en pulsos constantes y medidos como algo vivo. La vibración continuó durante varios segundos y luego cesó tan abruptamente como había comenzado. Cuando el equipo colocó sensores en la piedra, las lecturas no mostraron nada inusual. Los instrumentos no detectaron ningún movimiento. El momento más perturbador lo vivió una cámara situada cerca del sarcófago vacío. Un fotógrafo que revisaba las imágenes se quedó paralizado por la impresión. Una de las fotos mostraba una silueta tenue sobre el ataúd. No era una figura sólida. Parecía un suave contorno de luz apenas definido, pero claramente presente. Según quienes vieron la imagen, la figura no se parecía a ningún miembro del equipo. La siguiente foto mostraba un espacio vacío. En ese momento el miedo se apoderó del grupo de forma inconfundible. El patrón era innegable. La presencia parecía inteligente. Reaccionaba cuando la gente entraba en ciertas zonas de la cámara. Detenía el equipo, pero no al azar. Generaba reacciones emocionales que coincidían con las partes de la tumba que se examinaban. La conclusión final llenó la sala de pavor. La tumba no contenía un cuerpo. Conservaba la huella de un suceso que desafiaba toda explicación natural. Algo poderoso había ocurrido allí y aún quedaba un rastro. La noticia del fenómeno se extendió más rápido que cualquier reliquia, y pronto el descubrimiento atrajo la atención de aquellos que más tenían que perder y más temer. Conmoción mundial y silencio vaticano. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por las redes académicas y religiosas. En poco tiempo, pequeños grupos comenzaron a reunirse cerca del valle de Kidron. Las autoridades locales informaron que el número de visitantes superó con creces el habitual. La gente permanecía de pie junto al sendero que conducía a la tumba, hablando en voz baja y esperando novedades. Algunos sostenían velas, otros rezaban. Unos pocos guardaban silencio sin saber cómo interpretar lo que habían oído. Los peregrinos llegaban en número constante. Muchos se acercaban con cautela a la entrada sellada. Algunos se arrodillaban, mientras que otros se mantenían a distancia observando. Algunos visitantes admitieron sentirse atraídos por el lugar, aunque no supieron explicar el motivo. El ambiente en torno al valle se tornó tenso y expectante. El Vaticano respondió con una breve declaración. Reconoció la gravedad de los informes de la excavación, pero instó al público a mantener la paciencia. Subrayó que la Iglesia esperaría información verificada antes de hacer más comentarios. No hubo confirmaciones ni desmentidos, lo que generó más preguntas que respuestas. En los círculos académicos y religiosos, los debates se intensificaron. Los teólogos discreparon sobre cómo interpretar los hallazgos. Algunos historiadores argumentaron que el descubrimiento podría afectar enseñanzas arraigadas. Los científicos involucrados en el proyecto solicitaron acceso continuo a la cámara, afirmando que se requerían más pruebas. Varios miembros del clero argumentaron que la intrusión continua podría causar molestias innecesarias. Estas diferencias crearon una tensión visible entre los grupos. La especulación aumentó a medida que más personas se enteraban de la situación. Según discusiones no verificadas en línea, algunos creen que el Vaticano sospechaba desde hacía tiempo que la tumba contenía hallazgos inusuales. Otros cuestionaron la existencia de documentos adicionales en archivos privados. Ninguna de estas afirmaciones fue confirmada, pero contribuyeron a la sensación de incertidumbre. Para entonces, las opiniones estaban divididas. Algunos creían que la tumba vacía respaldaba la idea de que el cuerpo de María había abandonado el mundo tal como enseñan ciertas tradiciones.
Otros argumentaban que el descubrimiento no demostraba nada sin evidencia física. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte.